Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción y también los nuevos capítulos aliados de Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Espero que hayáis tenido un magnífico verano. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Ninfa Muñoz y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Manuel Ancizu, gestión de proyectos de energía eólica en España y Latinoamérica. Ante todo, muchas gracias a Manuel por el tema que hoy nos presentas. Somos hoy casi 300 inscritos en la ponencia desde diferentes países. Un gran logro. Muchísimas gracias a todos vosotros. En esta ponencia, Manuel nos va a explicar el contexto de proyectos de energía eólica, la importancia de los estándares internacionales y la aplicación de metodologías internacionales aceptadas en gestión de proyectos, concretamente en proyectos eólicos. También hablará sobre las fases de un proyecto eólico típico y también su conexión con el project management, la gestión también de la calidad, temas tan importantes y clave como la gestión del alcance, la gestión de riesgos, oportunidades, la gestión de costes y la gestión de documentación y comunicaciones, tanto interna como externa. Por último, nos presentará casos prácticos de gestión de las restricciones de proyectos eólicos. Manuel es un apasionado en temas de liderazgo, la gestión de proyectos y el desarrollo de equipos. Le encanta trabajar en entornos multiculturales y tratar con su actividad diaria de tener un impacto positivo en esta importante sociedad. Tiene además una amplísima experiencia en la gestión de proyectos en diversos sectores, como la consultoría a pequeñas y medianas empresas, la industria química, tanto en México como Centroamérica, y también desde 2006 aporta su conocimiento en el sector eólico trabajando en esta importante empresa Siemens Gamesa. Ha desarrollado proyectos en Europa, en Latinoamérica, en África e incluso en China. Fruto de toda esta experiencia, ha impartido numerosas formaciones tanto a nivel interno como externo en gestión de proyectos y también ha participado como redactor, supervisor, en aquellos equipos multinacionales que se encargaron de crear procedimientos corporativos de forma integrada y unificada. Importante esta última función con la fusión de Siemens y Gamesa. Ha, por tanto, desarrollado una importante experiencia en este tipo de proyectos de generación eólica, energía eólica, gestión también de calidad importante en proyectos, sistemas de gestión documental en proyectos y también sistemas de gestión de reclamaciones en clientes. Especializado en entender sobre todo el escenario global macro del proyecto, uno de los aspectos más difíciles de la integración del proyecto. Conocer perfectamente las interacciones entre las distintas partes interesadas involucradas en el proyecto, atendiendo a la gestión adecuada de riesgos y también a las oportunidades. Importantísimo también el conocimiento que ha ido generando a la hora de vincular los outputs o resultados del proyecto con el cambio objetivo de negocio que persigue el proyecto y, por tanto, el modelo, el impacto económico financiero en la compañía. También vamos a aprovechar, y en esta ocasión especialmente contento de tener a nuestro compañero Carlos Pampliega, voluntario, lleva muchísimos años trabajando con una fuerza increíble. En esta ocasión vamos a aprovechar nuestro espacio de 10 minutos para estar con Carlos. Carlos es nuestro actual secretario del PMI, aunque ha ocupado otros roles también importantes, empezando como voluntario. En ese espacio nos va a contar lo más importante, su experiencia, qué hace que Carlos y otros como nosotros y otros compañeros trabajemos tanto a nivel de voluntario. Atento a lo que nos puede contar Carlos. Quizás veamos reflejado alguna de nuestras inquietudes en esa experiencia que quiere compartir con nosotros. Antes de meternos en faena y en materia, aprovechar y comentaros que la asistencia a este webinar os supone la obtención de una PDU, 0,25 en la parte técnica, otro 0,25 en liderazgo y el resto 0,5 en la importante parte estratégica. El reporte de esa PDU lo tendréis que gestionar vosotros, ¿de acuerdo? No obstante, os enviaremos un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Durante la charla, presentación, tanto de Carlos como de Manuel, podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma
para que posteriormente podamos atender y responderlas adecuadamente. Y ya sin más dilación, os dejo en este momento con Carlos. Adelante, compañero. No podemos oírte, Carlos. No nos está llegando el audio. Adelante, Carlos. Parece que tenemos algún inconveniente. ¿Podéis, por favor, incorporarme o dejar en el chat si podéis oír a Carlos? No sé si es un tema mío de local. Hola. Ahora, perfecto. ¿Ahora Adelante, sí? Carlos. Perfectamente. Ay, Adelante, amigo. ahora sí. Gracias, Rafa. A ti. Como os comentaba, muchas gracias a todos por asistir a un webinar más y a Manuel por su presentación, que vamos a aprender hoy todos mucho, y la verdad que yo también tengo muchas ganas de escucharle, porque son los temas de parques eólicos aquí en la España vacía, de donde os hablo hoy, desde aquí, desde Burgos, pues la verdad que son una fuente de proyectos bastante importante. Así que, Manuel, muchas gracias también. Pues os comento mi experiencia, no sé si motivacional, como decía Rafa, no sé si llega para tanto, pero en cualquier caso, para mí sí que ha sido una motivación, y ha influido mucho, ¿no?, en mi carrera y en mi personalidad profesional y también personal. El ser voluntario y el pertenecer a una asociación como PMI. Yo soy miembro y voluntario de PMI desde el año 2012-2013, y desde entonces nosotros veíamos a PMI como esa organización que hacía muchos eventos interesantes en Madrid. Y claro, pues nosotros que somos de Castilla y León, pues aquello nos resultó el primero impactante, porque nos encantaba ir a Madrid a las reuniones mensuales, ahí con Jesús, con Javier Sanz, con Rodríguez, todos. Y pronto entendimos la necesidad también de participar como voluntarios y crear parte de esa actividad, de esa iniciativa y esa energía que se nota en las reuniones mensuales y en los eventos del capítulo, también en Castilla y León, ¿no?, y en otras regiones y en otras provincias. Y entonces enseguida formamos un grupo de voluntarios, primero aquí en Castilla y León, para crear esto que tiene un nombre que llama mucho la atención a la gente que no es del PMI, ¿no?, el branch de Castilla y León, que no deja de ser una delegación, una rama, o bueno, un grupo de voluntarios que estábamos aquí en Castilla y León arrancando esto, ¿no? Con esta experiencia, luego pasé a formar parte de la Junta Directiva, como vocal de la Junta Directiva, y bueno, pues claro, evidentemente, con la experiencia de haber formado el branch de Castilla y León junto con otros voluntarios, ojo, pues mi labor como vocal en la Junta Directiva era replicar este modelo en otras regiones, ¿no? Y eso es lo que hemos ido haciendo, pues ya en 8 regiones diferentes. Como soy un poco enreda en esto de las redes sociales, pues bueno, pues también me dediqué a acompañar, que no liderar. Yo la verdad que lo que hago es también colaborar con los voluntarios que participan en las redes sociales, que lo están haciendo fantásticamente bien. Y bueno, y desde el año 2019 pues participo ya como secretario del capítulo, bueno, un poco aportando mi experiencia o la experiencia que puedo tener, o lo que puedo compartir con otros voluntarios, ¿no? Entonces, pues esta ha sido un poco mi trayectoria como voluntario dentro del capítulo, y decía al principio que para mí esto sí que era
motivacional, ¿no? O que ha impactado en mi carrera y en mi carrera y en mi personalidad, porque yo siempre he visto, ¿no? PMI como un grupo de networking, de conocer amigos, de conocer profesionales. Y aquí os pongo una foto con unos compañeros que seguro que conocéis, a, a Mercedes, Alfonso Bucero, Mercedes Martínez y David Hilson, Risk, en el Congreso de Barcelona. Porque, bueno, pues a pesar de venir aquí de provincias, como suelen decirse, desde PMI Global me llamaron para participar en esto que llamaban un community team, que era una especie de, dice, bueno, los que más se enredan en las redes sociales y mejor lo hacen, dice, bueno, pues se encarguen de transmitir, de compartir en las redes sociales qué es lo que está pasando en el Congreso EMEA de Barcelona del año 2016. Y ahí estuve colaborando pues con otros voluntarios del resto de Europa. Y la verdad que te das cuenta que realmente PMI es una organización global y de organización global de voluntarios y la gente compartía, pues igual que con Mercedes Alfonso, pues con David Hilson o con el resto de voluntarios de Europa, ¿no? Por eso esta foto, digo, ponía, aparte por los amigos, ponía la foto por el panel del final, del fondo, ¿no? El panel ahí de networking, ¿no? De conectar, hacer networking. Y yo creo que esa idea, que es la idea con la que nace PMI, ¿no? Hace 51 años, 52 años, pues yo creo que sigue manteniéndose ese espíritu. Lo decía James Snyder, a quien conocí precisamente en este congreso, y él comentaba, dice, bueno, es que en los viejos tiempos, dice, esto era una organización, dice, donde habíamos creado esto para hacer networking entre nosotros. Y realmente ese espíritu se sigue manteniendo, ¿no? Y lo sigues viendo en estos eventos internacionales. Este es otro evento en el que participé como responsable de las redes sociales del capítulo. Y aquí estoy de la mano de Christine Jones, que es la responsable de redes sociales de PMI, y Sara D'Angelo, que es la responsable de marketing también de PMI Global. Y bueno, en este evento estábamos mostrando pues cómo era la estrategia en redes sociales del capítulo y cómo hacíamos para compartir todo lo que ocurre en el capítulo a través de las redes sociales con cualquier persona que esté interesado, que sepa conocer algo o que quiera aprender algo sobre dirección de proyectos. Entonces, bueno, pues creo que ese objetivo de transmitir, de influir, de tener presencia en el mundo del project management, creo que lo estamos consiguiendo gracias a un equipo humano fantástico, ¿no? De voluntarios con Manuel, Esther, Bernardo, Teresa, Javier, que cada uno de ellos lleva una red social, una plataforma y realmente están haciendo un viaje una carrera de fondo, ¿no? Un proyecto de largo recorrido en el que el objetivo se puede medir en números y la verdad que luego hay estadísticas y ahora las estadísticas de los grupos y de los perfiles sociales, pero yo creo que el principal objetivo es el de liderar, compartir y no sé si convertirnos en referente o por lo menos que cuando la gente busca sobre dirección de proyectos en español, tanto en España como sobre todo en Latinoamérica, nos ven como una plataforma, ¿no? El capítulo de Madrid del PMI nos ven como una plataforma de conocimiento. Y en ese sentido tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Cierta responsabilidad. Fijaros, en el canal de YouTube que tenemos más de 3.500 inscritos que nos siguen, que siguen todos los vídeos que compartimos. Tenemos más de 155 vídeos y más de 182.000 visualizaciones, vídeos que la gente ha descargado, ha visto, vídeos como este, ¿no? Del webinar, de las reuniones. Y la verdad que tenemos una responsabilidad en aportar mes a mes este material de calidad y la gente eso lo agradece, ¿no? Hay que agradecérselo al grupo de webinars, hay que agradecérselo también a los capítulos aliados, porque muchas de las visitas vienen de otros de los capítulos aliados de Latinoamérica
Y tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, en el canal de YouTube tenemos más de 10 veces el número de visitas y de inscritos que cualquier otro capítulo de nuestro entorno, de nuestra dimensión, ¿no? De nuestro tamaño. Más de 10 veces, ¿no? Comparado con, por ejemplo, el capítulo de Francia, que tiene más socios que nosotros, pues tenemos más de 10 veces capítulo, visualizaciones e inscritos. El perfil de LinkedIn, de Twitter, por ejemplo, se ha más que duplicado en los últimos años. O el grupo y la página de LinkedIn es una plataforma que excede con mucho al número de socios del capítulo. O sea, es una plataforma donde con más de 6.000 inscritos, desde luego la mayoría no son socios del capítulo de Madrid. Posiblemente ni siquiera sean socios del PMI y están ahí inscritos porque entienden que estamos aportando valor, ¿no? Que estamos aportando contenido de calidad sobre gestión de proyectos. Y eso, pues bueno, yo creo que es de lo que podemos estar orgullosos como voluntarios del capítulo, todos, de los grupos de webinars, el resto de voluntarios, etcétera. Fijaros de dónde vienen muchas de las visualizaciones, ¿no? De la gente que sigue, por ejemplo, los tweets de la cuenta de Twitter del capítulo, pues esos puntos calientes, ¿no? Esos puntos rojos, pues fijaros de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. De Estados Unidos también tenemos gran parte de nuestros seguidores. Y obviamente también con el resto de capítulos de España. Antes del verano hicimos un evento conjunto con el resto de capítulos de españoles y fue un auténtico éxito y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de colaboración para otras nacionalidades, para otros capítulos de PMI. Y la verdad que, bueno, pues nosotros compartimos con el resto de capítulos que tienen menos socios y menos recursos que el de Madrid y creo que compartimos también nuestra manera de hacer y un poco nuestro conocimiento, por ejemplo, en cómo compartimos a través de las redes sociales. Esta sensación de comunidad y esta sensación de compartir lo hacemos a nivel global a través de las redes sociales, pero a nivel más pequeñito lo hacemos a través de los branches, ¿no? De las ramas del capítulo. Y el primer branch de Castilla y León, que nace desde el 2013, gracias a la sponsorización de un compañero, Óscar Úbeda, que estuvo también en la Junta y que hizo un trabajo formidable, ¿no? En la Junta del capítulo, y al presidente también, Francisco Javier Rodríguez, pues que alentó que en Castellón hiciéramos este grupo, ¿no? Aquí estamos en Salamanca, junto con voluntarios de Extremadura y de Castilla-La Mancha, pues que estábamos replicando este modelo en sus regiones respectivas, ¿no? Y ahora mismo contamos con delegaciones o grupos de voluntarios en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Canarias, en Aragón, en Extremadura, que están muy activos en las últimas semanas, ¿no? Con Jesús Cruz, que hicieron un vídeo fantástico hace unas semanas, en el País Vasco y en Cantabria, ¿no? Además de Castilla y León. Pues bueno, pues todo esto es gracias a muchos voluntarios y muchos branch leaders, ¿no? O, bueno, pues coordinadores de las distintas ramas. Y quisiera destacar pues, un evento bonito que venimos haciendo desde esa foto de Salamanca del 2015 y año tras año nos juntábamos presencialmente en una localización, ¿no? En una ciudad, en una región. Hicimos otro evento en Peñafiel, en Aranda de Duero, en La Granja, en Salamanca. Y este año nos hemos quedado ahí ojos, ¿no? Y estábamos organizando un evento en Logroño cuando llegó esto del COVID y al final pues se ha tenido que cancelar. Tendremos que pasarlo al formato online, como muchas de las actividades del capítulo. Y es una pena porque este evento servía para ponernos cara, para comer juntos, ¿entendedme? Para convivir juntos, ¿no? Durante una jornada, porque la gente la verdad que lo que echa para lo que participa, ¿no? Lo que les gusta de poder participar en un branch del capítulo es precisamente el poder convivir y ver
estar y tener interacción, ¿no? Persona a persona junto con otros voluntarios. Y eso, pues cuando estás fuera de Madrid, pues se hace muy complicado ir a Madrid a las reuniones mensuales. Entonces, este evento, por ejemplo, Interbranches, en el que nos juntábamos todos y la gente convive y comparte lo bien que hace una cosa, lo bien que hace otra, pues es muy importante. Son dos ejemplos, ¿no? Son dos líneas del capítulo en el que se comparten iniciativas y se comparte conocimiento y se comparten vivencias y proyectos y lo que se hace bien y lo que se puede mejorar, todo, ¿no? Yo creo que es un poco que sigue la línea de cuando James Schneider hace 50 años junto con otros 3 voluntarios fundaron PMI, es fundar una organización en la que unos voluntarios comparten su buen hacer y lo que les gusta de la gestión de proyectos y creo que eso es positivo, ¿no? Y es un poco, y ese espíritu no se ha perdido y la gente y los voluntarios siguen demandando este tipo de iniciativas, ¿no? Yo os invito a todos a compartir, os invito a todos a compartir lo que se hace en el capítulo, que es mucho, que es mucha actividad. Os invito a seguir colaborando como voluntarios y agradecer a los voluntarios como Rafa y el resto de equipo de webinars por mes a mes seguir generando contenido, ¿no? Y a voluntarios como Manuel, a socios como Manuel, que quieran compartirlo, utilizar esta plataforma, pues para esto es PMI. Así que muchas gracias a todos por ser socios de PMI, por ser voluntarios y encantado. Me tenéis para seguir siendo voluntario, seguir compartiendo lo que podamos hacer. Un abrazo. Muchísimas gracias, compañero Carlos. Tienes aquí, como siempre, desde luego tu casa y encantado de que sigas apareciendo por aquí para informarnos de todas las actividades que PMI Madrid va liderando. Hasta pronto, Carlos. Cuídate. Muchas gracias. Un Gracias, amigo. abrazo. Chao. Manuel, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con vosotros y fabuloso hablar de proyectos, porque realmente los proyectos son el enlace entre las ideas, entre la visión, entre las estrategias, entre todos esos buenos deseos que tenemos y la realidad, el hacerlos palpables en el día a día que vivimos y el que aporten valor, no únicamente en un PowerPoint, sino que aporten valor en ese día a día nuestro. Y esto es especialmente cierto en el sector que hoy nos ocupa, en el sector renovable, ¿no? Todas esas palabras de cambio climático, de un mundo mejor, un mundo más verde, más renovable, todo eso es fenomenal, pero necesita acompañarse de proyectos, de ideas que los bajen a la realidad y que conviertan esa palabra renovable y sostenible en una energía que efectivamente sea más verde. Y en ese sentido, hoy el PMI Madrid nos propone un reto que compartimos todos los que estamos aquí, que es el siguiente. Nos dice, oye, en una hora sois capaces de construir un parque eólico para todos nosotros que sea como un símbolo del PMI Madrid y de todos sus aliados en Latinoamérica. Y por supuesto que dijimos que sí. Y a ese proyecto lo hemos titulado Siente el viento. Vamos a construir aquí entre todos un proyecto eólico que genere energía con el viento y que se va a llamar Siente el viento. Y lo vamos a hacer en 4 pasos. De 0 hasta construirlo totalmente. Primero vamos a entender el contexto. Oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo está el mercado eólico? ¿Cómo es el sector eólico? ¿Cuáles son las principales tendencias aquí y en Latinoamérica? Vamos a ir sentando las bases, posteriormente de conocimiento. Después, darme un segundito que se me ha... Esto se me ha... Esto es.
vamos a sentar las bases, que son las bases de conocimiento. Con el contexto que tengamos del mercado, vamos a sentar las bases de conocimiento y a partir de ahí tendremos todo lo necesario para construir nuestro parque eólico. Y cerraremos con 3 fundamentales para que nos... es que esto no me está yendo nada bien. Disculpadme. Disculpadme. Vale, voy a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Así me veis bien? Sí. Vale. Perfecto, Manuel. Venga, y vamos a cerrar con 3 fundamentales que nos van a llevar a sentar todo ese conocimiento para nuestros próximos proyectos. Venga. Vamos a ello. Ahí. Es que esto no me va. Me voy a conectar desde otro lado. Vale. Es que lo que no consigo es... un segundo. Dame un segundito, por favor. No hay problema, Manuel. Tómate el tiempo que necesites Sí. y aquí estamos a la espera. Gracias. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga. ¿Cómo está Venga, vamos a entender primero el contexto. En ese contexto vamos a ver cómo está el planeta, el sector eólico y después un proyecto eólico. Es decir, vamos a ir como un embudo. El planeta, el sector y el proyecto. Venga, dentro del planeta tenemos 3 puntos muy importantes. El primero es el de los objetivos del desarrollo sostenible, del 16 al 30, 17 objetivos que Naciones Unidas, como grandes visiones, nos pone. Y en la energía eólica sería el número 7 y la acción por el clima del número 13. También tenemos el Acuerdo de París, firmado en el 2015, que lo que nos dice es que, bueno, ver la posibilidad de que no incrementemos en 2 grados la temperatura de la época preindustrial. Y tenemos la energía eólica, que es una parte de esa solución renovable hacia un planeta sostenible. Es decir, tenemos un objetivo de Naciones Unidas, el Acuerdo de París lo hace más concreto y ya la energía eólica dentro de todo el entorno renovable nos permite llegar a todo ello. Venga, ¿y el mercado cómo está?
Pues el 2019 fue un gran año en términos de capacidad instalada. Se instalaron 60 gigavatios a nivel mundial. El 2015 es el único año que ha tenido más megavatios instalados. Y lo vemos ahí, ¿no? En lo que es la región de Asia-Pacífico, el 50%, China es un grandísimo mercado, por eso las compañías chinas, bueno, son tan relevantes porque, bueno, venden fundamentalmente en el interior. Europa tiene el 25%, Estados Unidos el 16%, Latinoamérica el 6% y África el 1,6%. Esto es a cómo estamos a día de hoy. Y a nivel global se ha superado una cifra muy importante que son los 600 megavatios de instalaciones eólicas. Como sabéis, tenemos dos tipos, onshore, que son los aerogeneradores terrestres, y offshore, los aerogeneradores marítimos. Obviamente, ahí están los primeros puestos, China, Estados Unidos, Alemania, España estaría en el quinto posición con un 4%, Brasil con un 3% en sexto lugar. Vale, pues eso es en términos de capacidad. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Pues a lo largo del tiempo ha habido un crecimiento sostenido. Desde ahí tenéis la estadística desde el 2001, donde, bueno, empiezan a haber estadísticas hasta los 651 que tenemos a día de hoy gigavatios. Y sobre todo una tendencia que veis que el mercado offshore, el mercado del mar, pues cada vez tiene más margen, ¿no? Ahí veíamos cómo ya este año se sitúa en el 4,5%. De momento poco, pero sí que, bueno, pues digamos se ve que cada vez va a ir teniendo una influencia mayor. Vale. Venga, ¿cuáles serían los principales, si queremos describir el mercado, qué 4 cosas podríamos decir rápidamente? Lo primero, la innovación, gran velocidad. Hace unos años teníamos aerogeneradores de 850 kilovatios y ahora estamos poniendo de 3 megavatios, 4 megavatios, 5 megavatios, 10 megavatios en offshore, lo cual quiere decir que para la misma posición instalada se está dando más energía. El diseño de producto totalmente adaptado a cada emplazamiento, en contraposición al pasado. Al pasado se hacían máquinas genéricas que se ponían en los emplazamientos. A día de hoy se hacen máquinas por y para el emplazamiento. El número de máquinas, el tamaño de la torre, el tipo de las palas, cómo es la conexión a red. Todo se estudia para que esté perfecto para ese emplazamiento en concreto. Tenemos una palabra que es la globalización de suministros, de ejecución. Hoy en día, bueno, no solo hacemos proyectos locales, sino que lo que hacemos es, oye, pues igual un proyecto viene en las palas de China, las torres de Vietnam. Resulta que las naceles, la góndola, pues va de España, de China, de Estados Unidos, las torres de México. La logística se complica muchísimo. Esa globalización es una realidad hoy en este mercado y, por tanto, una consolidación. Una consolidación de competidores porque lo que se necesita es volumen para conseguir ese buen precio que nos haga llegar al driver que tenemos, que es el coste de la energía. Es decir, no solo cuánto vale la máquina, no solo cuánto vale la obra civil del emplazamiento, sino cuál es el coste de la energía, todos los costes para producir un megavatio de energía. Y hasta ahora hemos hablado de mercado en general, pero es muy interesante saber en los que estamos aquí, pues del capítulo de Madrid en España y de todos nuestros capítulos de Latinoamérica, oye, en nuestros países realmente cuánto hemos instalado. Y aquí lo podéis ver que, bueno, tenemos un mapa y a la izquierda veis los valores de cada uno de vuestros países. Entonces ahí se ve cómo España ha instalado, bueno, 25 gigavatios y podéis ver cada una de las estadísticas de los países. Lo que nos dice esta estadística que los 5 países de Brasil, México, Argentina, Uruguay y Chile copan el 90% de las instalaciones en Latinoamérica.
Pero lo que sí que es bueno es que en cada uno de los países tenemos presencia eólica. Por tanto, y así sentamos todas estas bases, tenemos un mercado que está creciendo cada año en onshore y en offshore. Tenemos una región en la que al menos se ha instalado algo de energía eólica y unos mercados en los que es muy fuerte, y un mercado totalmente global y competitivo. Eso a nivel global. Y cuando uno va a firmar un contrato de energía eólica, ¿qué es lo que le van a pedir? Pues le van a pedir que venda un parque eólico, que tenga una serie de aerogeneradores y que tenga unas funcionalidades para un emplazamiento concreto. Esto es muy importante, emplazamiento concreto. Y hay distintos tipos de ejecución, ¿no? Le solemos llamar TSA, Turbine Supply Agreement, cuando suministramos las máquinas y las construimos, o le podemos llamar EPC, Ingeniería, Compra y Construcción, cuando hacemos absolutamente todo. En este proyecto en el que hoy estamos, de Siente el Viento, vamos a hacer absolutamente todo. Quiere decir todo, desarrollar el proyecto, que los terrenos estén bien, vamos a tener a los promotores, vamos a hacer la obra civil, la obra eléctrica, vamos a comprar las máquinas, vamos a transportarlas y construirlas, vamos a hacer todo. Siempre se fija una disponibilidad de funcionamiento de ese aerogenerador, es decir, oye, en tu contrato hay un porcentaje de horas que tienes que estar funcionando. Y hay unos hitos de ejecución que se deben comprobar para evidenciar su cumplimiento. Ese es un contrato típico que son contratos complejos, muchos cientos de páginas, pero que aquí los hemos resumido en 4 líneas. Y los stakeholders habituales, aquí he puesto un montón, porque realmente son un montón. Son proyectos complejos. Antiguamente, hace unos 6, 7 años no más, simplemente estaba el fabricante y el cliente. Hoy en día, los proyectos son más complejos, los clientes normalmente tienen asesores técnicos, los proyectos normalmente pueden financiarse en países de desarrollo con banca multilateral, por ejemplo, en el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, el BERD, pues en Latinoamérica, el Banco Iberoamericano de Inversiones. Entonces, todos ellos también van a tener asesores técnicos. Ellos son financieros, pero necesitan a alguien que les traduzca ese financiero. Vamos a tener a las agencias de certificación, porque cuando se hace el plan de negocio, realmente, claro, eso es solo el papel. Entonces, normalmente hay una entidad que certifica que esa máquina que estamos vendiendo va a producir lo que decimos en el contrato que va a producir. Los organismos públicos, la sociedad, las subcontratas. Por tanto, quiero que veáis que esa complejidad va a requerir una gestión de proyecto muy importante. Y una gestión de proyecto donde tenemos que hablar un lenguaje común. Y es ahí donde los estándares internacionales aparecen y tienen una importancia fundamental. Los estándares internacionales, independientemente que esté haciendo un proyecto en Latinoamérica, en China, en España, en África, que los componentes vengan de un sitio o de otro, que los suministremos a un parque, que tengamos un banco, un fondo de inversión, un gobierno o una entidad no gubernamental, da exactamente igual. Tenemos que hablar el mismo idioma para llevar a los proyectos a buen pie. Los estándares internacionales. Pues con todo esto hemos terminado ya de ver, de entender el contexto, el mercado en el que estamos. Y ahora nos vamos a ir paso a paso a sentar las bases. Y lo primero que vamos a hacer es ver que no os estoy engañando. ¿En qué sentido? Oye, ¿pero el sector eólico realmente es un sector de proyectos? ¿No? ¿Es un proyecto esto? ¿O esto es una producción en serie? Y recordamos que según la ISO y según PMI, el proyecto es un esfuerzo temporal. Un esfuerzo temporal que tiene como resultado algo único. Es decir, estamos creando algo único, algo que no se va a repetir. Y por eso os invito a ver estas imágenes y a ver qué me decís. Mirad, tenemos 6 parques completamente distintos. Uno es
Pues en un desierto, un terreno, digamos, tierroso, el otro está nevado, el otro está al lado de unas casas y al lado de un parque. Si os fijáis, no es casualidad, las torres de ese parque son mucho más altas que las del resto. El otro está aislado en una montaña, el otro lo tenemos en el mar y el otro lo tenemos, bueno, en un emplazamiento, este es en Galicia, en España, lo tenemos, bueno, pues en un emplazamiento. Si os fijáis, las torres son más bajas, las palas no son tan grandes, la potencia de este aerogenerador no será tan grande como las del mar. Si os fijáis, las del mar, torres más bajas, palas más amplias. ¿Por qué? Porque en el mar el viento es más constante. El viento es más constante. No hay ninguna montaña y entonces lo que nos permite es generar, digamos, más barrido con las palas. Y si por lo que sea no pensáis que cada uno de estos proyectos es único, os invito a ver la siguiente. No es que la foto esté tuneada, es total desierto, es el desierto en Marruecos, en África. No hay absolutamente nada más que la primera posición de este aerogenerador. Por tanto, con esto, con estas fotos, espero que comprendamos que efectivamente, que el sector eólico es un sector de proyectos. Trabajamos por y para los proyectos, ¿no? Con una idea, buscamos un emplazamiento y construimos para ese emplazamiento, no para el de al lado, no para el cliente de al lado, ni para el emplazamiento de al lado, para ese proyecto en concreto, para ese cliente en concreto, con esa máquina en concreto. Y vamos a tener tres visiones. Una vez que sabemos qué es proyecto, vamos a ver el proyecto de tres maneras distintas. Con esto vamos a sentar las bases y nos vamos a ir a construir nuestro proyecto, el de Siente el Viento. Vamos a ver una visión macro. ¿Dónde está mi proyecto en la compañía? Vamos a ver una visión secuencial. Oye, ¿dónde empieza el proyecto? ¿Dónde termina? Y vamos a ver luego, nos vamos a meter con una lupa y vamos a ver, vale, cada una de las fases del proyecto, ¿qué es lo que repito siempre? ¿Qué es mi brújula, lo que voy a llevar siempre conmigo, pase lo que pase? ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Entonces, tenemos esta visión macro. El proyecto va a tener tres grandes fases. Una fase comercial y de desarrollo, es decir, solamente tenemos un terreno. Es decir, hay que seleccionar el terreno. Hay que tratar con los propietarios. Hay que hacer que ese terreno sirva para poner unos aerogeneradores. Y además, comercialmente lo tenemos que vender. ¿Vale? Tenemos que vender el proyecto. Una vez que lo vendemos, lo ejecutamos. Ejecutarlo quiere decir que de no haber nada más que unos papeles, vamos a hacer todas las fases hasta instalarlo. Y cuando ya lo tenemos instalado y producimos energía, llegamos a la fase de operación y mantenimiento. Se lo entregamos al cliente y el proyecto entra en mantenimiento, normalmente unos 20-25 años de vida útil. Y si os fijáis, hay dos procesos transversales importantísimos que nos unen a la compañía, que es el ciclo de vida del producto, porque nuestros aerogeneradores, nuestra tecnología, la de todos los competidores y la de todos los asesores técnicos y la de todas las certificadoras, todo va evolucionando. Y por tanto, igual, en cada proyecto nuestra máquina es más eficiente, es mejor. Y tenemos que tener en cuenta esas particularidades, esos avances en nuestro proyecto. Y otro transversal, cómo aprendemos y cómo mejoramos continuamente. Es decir, todos los aprendizajes y todos los procesos de eficiencia, mejora continua que tenemos en la compañía, los tenemos que poner también en nuestro proyecto. ¿Vale? Por eso ya hemos visto que el proyecto no está aislado, sino que forma parte de la compañía. Y es el vehículo que nos va a transformar esa idea, esa estrategia, esa visión en realidad. Cada fase va a ser un proyecto en sí mismo, lo vamos a ver. Y las tres fases completas nos darán lugar al parque eólico. Y si tuviéramos que hablar de algunos elementos del liderazgo, lo que hablaríamos sería de empatía, de diplomacia, de asertividad. Hilando con lo que hablábamos antes, hay múltiples stakeholders.
muchas partes interesadas, muchos orígenes, muchos suministros, muchos proveedores, subcontratistas, personal propio, personal en oficina, personal en parque. La diplomacia, la empatía, la asertividad, el conocer al otro es totalmente fundamental en este sector eólico. Venga, una vez que hemos entendido cómo engancha nuestro proyecto en la compañía, vamos a ver una visión secuencial, dónde empieza y dónde termina nuestro proyecto, ¿vale? Estamos, por tanto, lo hemos vendido. La venta también tendrá sus propias fases, pero por temas de tiempo nos vamos a centrar en la ejecución. En la fase comercial tiene también sus fases. En la ejecución, venga, la ejecución va a ir desde el inicio del proyecto, desde que tenemos un papel a lo que pasamos a la realidad física. Hay componentes de verdad, de hierro, de acero, de lo que sea, pero existen. Ya no son papeles, existen. Y nos vamos a ir a través de la fabricación o la compra de componentes y servicios, vamos a pasar a la fase logística, los vamos a construir, vamos a poner en marcha el aerogenerador y vamos a generar energía eléctrica y vamos a cerrar el proyecto y se lo vamos a entregar al cliente de operación y mantenimiento. Y en paralelo, por supuesto, vamos a ejecutar nuestra obra civil y nuestra obra eléctrica. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegan los componentes al parque, no se van a poder montar. La obra civil es importantísimo para eso. Y si no, cuando montemos nuestro aerogenerador, no va a producir energía, que es para lo que ha sido creado. Necesitamos la obra eléctrica para eso. ¿Y con esto es suficiente? Pues no. Necesitamos algo importantísimo y transversal, como es la seguridad y salud, la calidad y la satisfacción de cliente. De nada serviría que pusiéramos la energía eólica más renovable del mundo si los procesos no fueran seguros. Si cada uno de los que trabaja con nosotros no fuera al parque, a la oficina, a la fábrica, al puerto, a la campa, donde sea, y volviera a su casa seguro. Que tenga la calidad que hemos vendido en el contrato y que nuestro cliente esté satisfecho, porque que esté satisfecho significa que, aparte del orgullo de las cosas bien hechas, pues estaremos colaborando con la recurrencia de las ventas. Quedaros con este punto de la calidad en medio de la seguridad y salud y la satisfacción de cliente, porque luego nos va a servir mucho. ¿Vale? Venga, ya hemos visto cómo enganchan la compañía y todos los proyectos de principio a fin. Y me podéis decir, oye Manuel, y si tuviera que elegir una serie de elementos, ¿cuáles elegiría? ¿Cuáles son los que me llevo siempre? Pues me voy a llevar siempre 4 elementos. El contrato, las personas, los riesgos y el aprendizaje. Y veis que hemos puesto esta brújula. Y esto nos lo vamos a llevar siempre. Empezamos por el contrato. El contrato es nuestro camino. El contrato que hemos firmado con el cliente es nuestro camino para ese parque. Y lo que nos está diciendo es que estamos haciendo este proyecto y no otro. Y no solo el contrato con el cliente, sino el que tenemos internamente, nuestros procedimientos, nuestros procesos. Daros cuenta que aquí en el sector eólico no se improvisa la ejecución. Hay procedimientos, procesos, instrucciones para cada una de las operaciones que ejecutamos en un parque, en una fábrica o en un puerto. Y por tanto, para este contrato en concreto tendremos unos procedimientos. Eso lo tenemos que seguir siempre. El siguiente son las personas. Las personas son las que van a hacer posible el proyecto. Sin personas no hay proyecto. Y son las personas de nuestro cliente, es decir, ¿quién está con nosotros? ¿Quién es nuestro cliente? Y son las personas internas. ¿Quién es mi equipo de proyecto? ¿Con quién voy aquí? Y son mi cliente, mi equipo interno y son todas las partes interesadas. ¿Quién es mi asesor técnico? ¿Quién es la comunidad que estoy? ¿En qué país estoy? ¿Quiénes son los propietarios del terreno? ¿Hay una organización no gubernamental? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, las personas. El tercero es mi gestión de riesgos y oportunidades. Yo tengo unos procedimientos, tengo un contrato que cumplir y un equipo con el que voy. Vale. Y después de ahí
veo todas mis desviaciones. Voy gestionando los riesgos que me van apareciendo por el camino. Los riesgos que aparecen en el contrato, en la ejecución, en los costes, en la planificación. Voy viendo todos los riesgos y los voy analizando y con el equipo de proyecto, con las personas, voy viendo cómo hacerlos, cómo sortearlos para ir adelante con el contrato. Y mis aprendizajes. Oye, como equipo de proyecto voy aprendiendo todos los días. La compañía en la que estoy aprende todos los días. El sector en el que estoy aprende todos los días. El mundo en el que estoy aprende todos los días. Todos esos aprendizajes me los llevo a la mochila y van conmigo. Por eso estas 4 partes: contrato, personas, riesgos y aprendizajes. Pues con todo esto ya hemos sentado todas las bases para gestionar e instalar nuestro parque eólico Siente el Viento. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Por tanto, vamos a liderar el proyecto eólico virtual Siente el Viento. Es momento ahora de unir absolutamente todo. ¿Vale? Sabemos el mercado en el que estamos, sabemos el sector en el que estamos, sabemos el mundo en el que estamos y cuáles son los objetivos hacia el desarrollo sostenible. Y esto de desarrollo sostenible es muy importante porque queremos desarrollo, queremos crecer, queremos ser mejores, pero queremos que sea sostenible. No queremos condicionar el desarrollo de las generaciones futuras. Queremos combinar ambos, desarrollo sostenible. Vale, entonces vamos a meter aquí nuestra visión macro, dónde está el proyecto en la compañía, vamos a meter nuestra visión secuencial, dónde empieza el proyecto y dónde termina, qué pasos voy a ir siguiendo. Voy a meter mis 4 puntos importantes que van a venir conmigo como una brújula en todo el proyecto y además ahora vamos a meter un punto más, que es toda la metodología del PMI, de ISO, y vamos a ver en cada una de estas fases unos aspectos relevantes. En cada una de las fases van a pasar muchas cosas, pero aquí vamos a hacer y a reseñar unas cuantas. No quiere decir que estén todas, sino que unas cuantas que son relevantes, de tal forma que nos permitan entender qué es lo que pasa en esa fase en concreto. Pues vamos a ello. Venga, vamos a seguir construyendo y a iniciar la construcción de nuestro parque. Vamos primero a la fase comercial y de desarrollo. He puesto ya a la derecha nuestra brújula, los 4 elementos que tenemos que tener en cuenta. Y no lo he puesto por casualidad, sino porque estos nos van a guiar en todo momento. Y hemos puesto el parque, Siente el Viento. A veces cuando estamos en diversos proyectos nos puede parecer que todos son iguales. Y es muy importante ver que nosotros estamos en un proyecto cada vez. Y en este caso es Siente el Viento, que tiene un contrato, que tiene unos procedimientos, que tiene un equipo de proyecto y no otro, que tiene unos riesgos y no otros. Ese, y sobre el que vamos a aprender y aplicar la mejora continua tal cual. ¿Vale? Venga, ¿de qué se trata esta fase comercial y desarrollo? Esta fase es fascinante. ¿Por qué? Porque vamos a convertir la idea en un proyecto. Vamos a pasar de la mente, de la imaginación, de la visión de una serie de personas a un proyecto, ¿vale? Lo vamos a transformar en unos documentos, ¿vale? Por eso es muy importante que en esta fase, que igual mínimo va a durar 2 años y puede durar el tiempo que queramos, ¿no? Puede durar 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, el tiempo que queramos, porque va a depender de la idea, del emplazamiento, de la complejidad, de los permisos para obtener, pues eso, la factibilidad de instalar ahí el aerogenerador. Va a depender de muchos elementos, ¿vale? Pero es muy importante que en esta fase comercial quede muy bien identificado cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que hace el cliente y qué es lo que hace la compañía instaladora, el fabricante, qué es lo que hace el instalador, qué es lo que hace el asesor técnico. El alcance es muy importante. De tal forma que podamos hacer nuestra estructura desglosada de trabajo, podamos hacer y poner cada uno de nuestras actividades, y algo que veremos que es muy relevante en un proyecto como estos, con tantos stakeholders
con mucho valor en dinero, es establecer muy claramente los puntos frontera. Hasta dónde llegas tú y hasta dónde llego yo. Para que no haya ningún malentendido durante la ejecución, para que se presupueste adecuadamente y para que el plan de proyecto sea realista. Y que no nos pase que aprobamos un proyecto y después vemos que no se han incluido una serie de actividades. Lo vamos a presupuestar en ese caso mal. El plan de proyecto no será realista y no vamos luego a cumplir seguramente el objetivo. Por eso, en esta fase de convertir la idea en un proyecto, de pasarlo a un documento, a un contrato, lo importante es tener y detallar todos los aspectos relevantes, ¿vale? Para que cuando ya el que venda lo haya vendido, el que lo vaya a ejecutar sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y pueda organizarlo el trabajo bien. Vale, pues nada, nuestro proyecto ya está vendido. Se llama Siente el viento y tenemos el gusto de seguir adelante. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es nuestra obra civil. Y nuestra obra civil y nuestra obra eléctrica tiene fascinante que va a transformar un terreno en una superficie preparada para la eólica. ¿Vale? Y aquí os pongo 3 fotos que son muy representativas, que es la siguiente. Cuando decimos un terreno, es un terreno. En la foto de la izquierda podéis ver que, bueno, pues eso es un campo y ahí no había nada. Pero se han hecho una serie de estudios de viento, ha habido un proyecto, unas autorizaciones gubernamentales y locales y se ha decidido que ahí va a ir un aerogenerador. Si os fijáis, ahí lo que están haciendo esos camiones es echar hormigón para hacer una cimentación, que cuando se compacta queda como en la foto de en medio. Y por reseñar un punto que es muy importante en esta fase, la planificación detallada y la ejecución sincronizada es clave. ¿Por qué? Porque ese hormigón y esos camiones deben rotar y rotar y rotar en el plazo y en el tiempo que se les haya especificado. Si llegan un poco más tarde, es posible que ese hormigón se genere lo que se le llama una junta fría y haya que retocar esa cimentación. Incluso puede haber que demolerla con todo lo que ello supone. Por eso esa planificación, esa ejecución con la subcontrata que lo vaya a ejecutar o con el personal propio que lo vaya a ejecutar es fundamental. Daros cuenta, en la foto de en medio, veis que ahí hay unos pernos marrones que sobresalen del hormigón. Ese es un punto frontera clave. Daros cuenta que, como dice un compañero, cuando veáis hacia arriba, lo mismo los edificios que los aerogeneradores, pensad siempre en todo lo que hay debajo, que lo sostiene. Nada que veáis en la superficie está ahí suspendida. Tiene unas raíces, una cimentación por debajo. Esto puede pesar igual, pues eso, 1000 toneladas, una cosa así. Vale, entonces, ahí en esos pernos es donde va a entrar la primera torre. Por eso es importantísimo que este trabajo de obra civil esté correcto, porque sobre él es donde va a ir nuestro aerogenerador. Y a la derecha ponemos una subestación eléctrica. Si os fijáis, tenemos todos los aerogeneradores del parque. Por debajo de esos aerogeneradores van cables que van a transferir toda la energía que va a generar el aerogenerador, lo va a llevar a esta subestación y esta subestación es la que nos va a conectar con la red de alta tensión de Red Eléctrica Española, de la Confederación Federal de la Electricidad en México o su equivalente en otro país. ¿Vale? Por tanto, tenemos 2 elementos. La cimentación, sobre la cual va a ir el aerogenerador, y toda la parte eléctrica, que es la que nos va a permitir evacuar toda la energía que generemos.
Vale, y este proceso va a seguir en paralelo a lo que tenemos. Vamos a seguir y ahora, una vez que nos firmamos el contrato, nos ponemos a comprar y a fabricar nuestros componentes y servicios. Y este es un momento muy importante, porque vamos a pasar, es la primera vez, igual hemos estado trabajando 2 años, 4 años, 6 años, 10 años en un proyecto, no hemos visto nada físico, no hemos visto ningún componente, solamente ideas y papeles. Esta es la primera vez en la que vamos a pasar de los documentos a la realidad física. En la obra civil ya lo estamos haciendo porque estamos ejecutando las cimentaciones y en la fabricación o en la compra lo que vamos a ver son los componentes que vamos a instalar. ¿Vale? Algunos los compraremos y otros los fabricaremos. Depende de la estrategia de compra o de fabricación de cada compañía. Por eso os decía que el proyecto lo tenemos que ver como una parte de la compañía. No es algo aislado. Y tenemos que entender cuál es el driver de nuestra compañía, si es fabricación, si es compra, si es hacer proyectos locales, si es traer componentes internacionalmente e instalarlos en otro país, si es mezcla de compra y fabricación. Lo tenemos que entender bien para gestionar bien el proyecto. Vale. Y aquí, ¿cuáles son las cosas importantes? Hay muchas, pero destacamos 3. El producto y el contrato. Hemos visto que tenemos un ciclo de vida del producto. Nuestro producto va a ir evolucionando y, por lo tanto, tenemos que tener una trazabilidad perfecta entre todo lo que se ha negociado en cientos de páginas de contrato, cómo eso se traduce en una lista de materiales, en unos procesos para fabricar aquello que he vendido y no otra cosa. Es decir, que no nos pase que alguien nos pueda decir, tu componente es muy bonito, pero este no es el que he comprado otro. No tiene instalados unos cables, o estos cables que estoy viendo, estos no los he comprado yo. Por eso, vuelvo otra vez a nuestra brújula y a nuestro proyecto Siente el Viento. Tenemos que tener claramente identificado que efectivamente pertenecemos a una compañía que está desarrollando productos, que tiene una estructura, pero nosotros como project managers, como equipo de proyecto, estamos gestionando un proyecto. Siente el viento en el día de hoy para el PMI Madrid y sus aliados de Latinoamérica. Es un momento también muy importante, tanto para el cliente, para los asesores técnicos, para las organizaciones que son partes interesadas del proyecto, los fondos de inversión, la banca multilateral, la banca comercial, quien haya financiado el fondo de inversión. ¿Por qué? Por esto, porque es la primera vez que veo un componente. Esto ya no son Exceles, esto ya no son PowerPoints, esto ya no es una idea en la cabeza de alguien. Podemos ver y tocar los componentes. Y normalmente es por eso que este suele ser un momento para hacer inspecciones de cliente. Los contratos normalmente tienen un hito aquí, que, bueno, pues que a la fabricación se puede facturar y normalmente los clientes, los asesores técnicos, pues suelen ir a las fábricas más representativas para ver sus componentes. Daros cuenta que es algo en lo que hemos soñado, algo en lo que hemos trabajado tanto y de repente lo vemos ahí en vivo y en directo. Es la primera vez. Y también es un punto frontera relevante este de la fábrica, porque así como es la primera vez que vemos un componente terminado, es la última vez que el componente va a estar en un entorno controlado dentro de un edificio. A partir de aquí, los componentes se expiden y van al aire libre, a un campo, a un terreno, a un mar, donde sea, donde se haya vendido el contrato. Por tanto, este momento de la fábrica es muy relevante. Un entorno controlado a un entorno abierto. Pasamos de los papeles al producto físico. Pasamos de las ideas a las realidades. Y todo esto
dentro de una compañía con un producto que evoluciona. ¿Vale? Pues ya tenemos componentes. Y una vez que tenemos los componentes, pues lo lógico es transportarlos, almacenarlos, transportarlos y entregarlos en el parque. Y normalmente, si es un transporte internacional, vamos a tener una aduana. La parte logística, ¿qué es lo que tiene? La parte logística, su complejidad se basa en distintos factores. El tipo de componente, lo grande que sea el componente, lo pesado que sea el componente, pero aquí vamos a remarcar la complejidad de la logística en el origen de los suministros. No es lo mismo instalar un parque y transportar un parque que está a 100 kilómetros de las fábricas que instalar un parque, por ejemplo, en Uruguay, donde las naceles te vengan de España, las torres te vayan de México y las naceles vayan de China. Y localmente compremos los transportes y la mano de obra. No es lo mismo. ¿Vale? Por eso aquí tendremos que ver muy bien cuál es ese origen de suministro para presupuestarlo y para ver la complejidad. Y aquí os invito a ver una serie de fotos que nos van a dar esa sensación de tocar. Y estamos siguiendo el proceso que seguiría cualquier cliente. Si os dais cuenta hasta ahora, casi no hemos visto los componentes. Lo que hemos visto ha sido parques genéricos, etcétera. Es lo que hacen los clientes y los asesores técnicos. En este momento ya estamos viendo los componentes porque ya son los de este proyecto, los de Siente el Viento del PMI de Madrid y de sus aliados en Latinoamérica. Entonces, aquí a la izquierda arriba vemos una nacel que se llama y un buje, que es la parte redondeada. Si os fijáis, la nacel tiene un agujero en la parte inferior, ahí es donde engancha la torre, y en la parte del buje, que ese cilindro, pues tiene dos agujeros y uno que no se ve, que es ahí donde van a enganchar cada una de las tres palas. Vemos un tramo, cada torre se compone de tramos, pueden ser 3 tramos, 4 tramos, 2 tramos, 5 tramos, depende de la altura y de la configuración del aerogenerador. Y vemos una pala transportarse por unos transportes especiales, ¿no? Son transportes especiales que requerirán una escolta, seguramente requerirá un permiso de circulación para transportar, seguramente no podrá ir por cualquier tipo de carretera, sino por una ruta especial. Como os decía, en ese sentido no se improvisa, sino que hay una hoja de ruta, le llamamos una hoja de ruta que nos va a guiar. Y aquí os pongo otra serie de fotos para ver una carga de un buque, porque no solo se transporta terrestre, sino también en un buque. En la parte izquierda arriba tenemos la carga de una nacel. Si contratamos un buque, normalmente el buque tiene como varias partes. Eso se ve muy bien en la segunda foto arriba. Si veis, la nacel de arriba se ha depositado en el suelo. En la tercera también se ve. Las naceles y los tramos se han depositado en el suelo del barco. En la cuarta, que es la primera de abajo, ahí ya se ve que tenemos un suelo que se llama una pontona, que está encima de los tramos y de las naceles. ¿Lo veis? Eso es que el armador cierra esta parte y pone componentes encima. Después cierran otra vez y ya lo que nos queda en la superficie del barco, por ejemplo, en las dos últimas fotos, donde pues en la configuración de ese barco tenemos tramos en la superficie, o en la última foto que tenemos palas en la superficie. Esas viajan así en ese utillaje. Para cada una de estas operaciones tendremos una instrucción para ejecutarla correctamente y siempre con la seguridad y salud de que todos los que trabajan van a trabajar y vuelven
vuelven correctamente a su casa. ¿Vale? Pues esto es lo que es la logística. Transportamos y llevamos hasta el parque. Y los orígenes de suministro, como lo hemos visto, no es lo mismo tener un barco, una aduana, un transporte local, un transporte convencional o un transporte especial. Todo ello es importante tenerlo en cuenta. Y llegamos al momento en el que ya vamos a tener todos los componentes en el parque. Todos los componentes en el parque. Hemos pasado de la idea, tenemos un contrato, tenemos unos papeles, unas instrucciones de diseño, lo hemos fabricado, lo hemos comprado, lo hemos transportado y ahora sí que sí, ese terreno que era un terreno sin más, nuestra obra civil nos lo ha preparado para la llegada de los aerogeneradores y vamos a empezar a construirlo. Nuestro proyecto siente el viento. Si os fijáis, en estas dos fotos, ahora vamos a ver unas cuantas más de todo el proceso, pero todas estas fotos nos dan una visión general de nuestro parque. En la de la izquierda, pues hay algunas máquinas que ya tienen su torre, su nacel y sus palas, pero, por ejemplo, la que se ve aquí más al frente, pues está en proceso. Y en la parte derecha hay unas palas que se están izando. ¿Vale? Y tenemos aquí otra serie de fotos con el proceso secuencial. Si os fijáis, arriba a la izquierda tenemos el primer tramo. Ese primer tramo se ha posicionado sobre nuestra cimentación que veíamos en la parte de la obra civil. Por eso este punto frontera es fundamental. Daros cuenta que sobre esa cimentación va a ir todo el aerogenerador. Y ese aerogenerador tiene que estar ahí como mínimo entre 20 y 25 años según la vida útil del mismo. Por tanto, ese punto frontera es fundamental para gestionar en el proyecto. Y vamos a la derecha, estamos izando uno de los tramos. En nuestra tercera foto estamos izando la nacel. Si os fijáis, el agujero que os he mencionado antes es el que se va a posicionar encima de la torre. Y luego tenemos varias fotos con las palas. Si os fijáis, hay varias estrategias de izado de palas. Las palas se pueden izar completas, con el rotor completo, como lo tenemos aquí las tres palas, o se pueden izar pala a pala, como vemos en las fotografías de la izquierda abajo. En una ya hemos posicionado una pala en nuestro aerogenerador, nos faltan las otras dos, y en las otras lo estamos izando, y en otra está a punto de enganchar con el buje. Y abajo tenemos ya nuestro aerogenerador completo. Pues esto que lo hemos visto aquí en un par de minutos, pues esto dependiendo del número de posiciones de nuestro aerogenerador, pues tardará más tiempo o menos tiempo. Por eso es importante una planificación correcta de nuestro proyecto. ¿Vale? Hemos visto el punto frontera y hay otros dos puntos que me parecen relevantes en esta construcción, ¿no? Hay muchos, pero resaltamos dos. El primero es que la comunicación debe ser clara. Estamos en un entorno abierto. Imaginaros, por ejemplo, que este proyecto pues va a desarrollarse en Chile. Pero puede ser que haya personas en oficina en México, o en Argentina, o en Chile, o en Dinamarca, o en China, o en España. Es decir, hay una mezcla de personal in situ y personal en oficina. Igual es en este proyecto, el cliente o el asesor técnico están supervisando la evolución de la obra. Igual tenemos personal propio en obra, igual hay personal subcontratado en obra, igual la autoridad local gubernamental va a supervisar y a visitar la obra. Es decir, hay muchas personas involucradas en la construcción del aerogenerador. Por eso es fundamental, y vuelvo a los puntos de PMI, tener una gestión de comunicaciones clara, que sea formal, que tenga interlocutores autorizados, etc. Esto que puede parecer una tontería de, bueno, pues si se lo he dicho a esta persona, no, tiene que haber autorizados, porque si no, todo eso nos puede llevar a malentendidos a tanta distancia en entornos abiertos con
con muchos aerogeneradores, etc. Y, por supuesto, es importante la gestión de costes. Nuestro camino limitante normalmente en la construcción es la grúa de montaje, por tanto hay que ser muy eficiente en el suministro de los componentes, muy eficiente en el montaje para esta grúa, la gestión de desviaciones y, sobre todo, pues la meteorología, que es algo impredecible, es algo que es lo que tiene de bonito este sector. Este sector vive del viento, pero para construirlo, el viento puede no ser favorable, porque si supera unos ciertos metros por segundo la velocidad del viento, pues no voy a poder instalar. Así que es ese equilibrio entre que haya viento, porque por eso hay un parque eólico, y que cuando construyamos no haya demasiado viento para que los procesos de montaje se puedan gestionar y ejecutar de forma eficiente. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro parque eólico Siente el Viento construido. ¿Quiere decir que produce energía? ¿Quiere decir que produce electricidad? No, todavía no. Lo que quiere decir es que está preparado para producir. Y vamos a nuestra fase, que es llevar energía renovable obtenida a partir del viento, la vamos a verter a la red. Y vamos a llegar a la disponibilidad establecida en el contrato. En el contrato nos dice cuánto debemos producir, cuánto deben producir las máquinas. X%. El que hayamos establecido en el contrato, eso es lo que tenemos que producir. Y eso se produce con la mezcla de dos factores. De los aerogeneradores, parte izquierda, que ya están preparados para producir, y nuestra red eléctrica que hemos construido con la obra eléctrica. Todo esto junto, digámoslo así, le damos al botón, ponemos en marcha la máquina y produce energía, energía eléctrica renovable. ¿Vale? Por eso, este es un punto frontera también importante, que la máquina quede perfectamente preparada para producir energía. Que no haya desviaciones en esa instalación, sino que la producción se produzca de una manera eficiente. ¿Vale? Pues aquí hemos visto cómo teníamos toda nuestra construcción, toda la obra eléctrica, y ambas juntas producen. Y esto que hemos visto no serviría prácticamente de nada si no lo hacemos con seguridad, con calidad y con satisfacción al cliente. ¿Vale? Esto es un proceso transversal que lo vamos a tener siempre. Y hemos visto que la calidad estaba en el medio. Y os invito a considerar esto, que está en el medio porque hacer las cosas bien como las tenemos en el contrato, como las tenemos en los procedimientos, seguir, digamos, las guidelines de gestión de proyectos, todo lo que engloba el proyecto nos lleva a tener seguridad. Si dejamos un tornillo suelto, el aerogenerador no es seguro y puede poner en peligro a las personas. Por eso el hacer las cosas con calidad nos lleva a la seguridad. Si no estudiamos bien la ruta de transporte, podemos dañar la ruta y los componentes. Si no fabricamos adecuadamente, nos puede tener problemas con las personas. La calidad, el hacer las cosas bien, nos lleva a la seguridad. Y la calidad, sin duda, nos lleva a la satisfacción. No solamente a la satisfacción del saber que hemos hecho bien las cosas, sino a la satisfacción del cliente, a la recurrencia en las ventas y a la satisfacción de toda nuestra organización de haber hecho bien las cosas. Por eso decimos que calidad en los proyectos nos lleva a ejecutar proyectos con calidad. Y tener en cuenta que la calidad hay que entenderla en tres vertientes en la gestión de proyectos eólicos. Una calidad de producto, es decir, mis componentes están bien. Una calidad de toda la documentación que va asociada al producto,
y hay mucha documentación, es decir, entregamos algo físico más documental. ¿Documental qué significa? Todo lo que tiene instalado el aerogenerador lo entregamos documentalmente para que las personas que vayan a mantener ese aerogenerador al cabo de los años sepan exactamente qué es lo que hay montado, sepan exactamente por dónde están los cables, sepan exactamente qué tipo de componentes hay por si es necesario algún repuesto. Las autoridades sepan exactamente que el aerogenerador cumple con todos los certificados y reglamentaciones que tenemos. Y la calidad en la gestión, es decir, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos, cómo aplicamos los procedimientos, las guías de gestión de proyectos, cómo aplicamos el lenguaje común a todos. Producto, documentación y gestión. Y con todo esto ya cerramos el proyecto, entregamos el parque a nuestro cliente y a operación y mantenimiento. Os doy la enhorabuena porque aquí el parque ya lo hemos terminado. Nuestro parque siente el viento, lo estáis viendo ahí delante. Era una idea, pasó a ser un papel, pasó a ser un componente, pasó a ser un terreno, pasó a transportarse al parque. Unas grúas lo montaron, otras personas lo pusieron en marcha y funciona. Así que enhorabuena, porque en este tiempo lo hemos conseguido. Por eso aquí importante dejar bien trazado todo lo que hemos hecho como cierre de proyecto, todos los aprendizajes, compartirlos para que nos sirvan para nuestros siguientes proyectos y celebrar que tenemos energía renovable disponible para nuestro planeta. ¿Vale? Nuestra brújula nos ha guiado hasta aquí, hasta entregar el parque. Y a partir de aquí ya empieza operación y mantenimiento. Ya a partir de aquí el proyecto es totalmente del cliente, se lo brindamos todos los que estamos aquí al PMI de Madrid y de sus asociados en Latinoamérica para que lo disfruten esta energía renovable. Y por cerrar, hemos visto el contexto del mercado. Nuestros países, cómo tienen energía, cuál es su energía eólica, onshore y offshore. Hemos sentado las bases, dónde está el proyecto en la compañía, secuencialmente, nuestra brújula. Hemos pasado por todo el proyecto y lo hemos montado. Y me podéis preguntar, si tuvieras que elegir 3 temas importantes que nos cubren todo para llevármelo en la mochila conmigo a mis siguientes proyectos, ¿qué es lo que sería? Pues lo resumiría en 3 palabras. Estándares internacionales, combinación de metodologías y la gobernanza. Estos 3 fundamentales resumen muy bien todo lo que hemos estado hablando aquí y nos permiten pues iniciar bien el camino. Venga, dentro de los estándares internacionales, ¿por qué? Un lenguaje común. Hemos visto que hay múltiples stakeholders, cada uno de distinto procedencia, distinto país, distintos estudios, distintos backgrounds, distintos intereses. El fondo de inversión tiene un interés, la banca multilateral tiene otro interés, el fabricante tiene otro interés, el cliente tiene otro interés, el asesor técnico tiene otro interés, la ONG tiene otro interés, pero con todos ellos tenemos que trabajar y con todos ellos tenemos que llevar adelante el proyecto, ¿vale? Por eso el aplicar estándares internacionales nos hace que nos dé exactamente igual hacer un proyecto en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en España o donde sea, porque gestionamos proyectos. Combinación de metodologías. Se ve claramente cómo combinamos la metodología ágil con la metodología predictiva, con la metodología híbrida. Mirad, toda la fase comercial es una metodología ágil, porque vamos construyendo el proyecto sobre la marcha. Nos vamos poniendo de acuerdo, vamos viendo cómo evoluciona, etc. Una vez que lo vendemos, eso es totalmente predictivo. Es decir, del contrato hasta el final de la ejecución es totalmente predictivo. Se sabe exactamente qué es lo que tiene que pasar.
Se sabe exactamente con qué procedimientos contamos, se sabe exactamente cuál es la disponibilidad que va a tener ese aerogenerador y cómo va a funcionar. Y se sabe, además, porque así tenemos los riesgos controlados. Por eso ahí aplicamos una metodología predictiva. Y una metodología híbrida combinada en ambos, en distintos aspectos, en donde, bueno, donde tenemos resolución de problemas, donde podemos aplicar ambos. Por eso, combinar estas metodologías es muy importante. Y como nos presentaban en el PMBOK, en la 7ª edición, ¿no? Cuando nos presentaban pues la versión que va a salir, nos decían que eso, una de las tareas más importantes para gestionar un proyecto es elegir la metodología a usar. Entonces, tenemos varias metodologías y en cada caso tendremos que seleccionar la más importante. Estándares, combinación de metodologías, y la tercera es la gobernanza. La gobernanza, ¿por qué? Lo mismo, tenemos equipos virtuales, equipos que están dispersos en los sitios, actividades y relaciones que son matriciales, porque unos pertenecemos al proyecto, otros pertenecen a la compañía, otros están desarrollando proyectos, unos están localmente en el país, otros en la central. Las fases del proyecto que yo os he contado como secuenciales no son secuenciales, se hacen en paralelo. La obra civil va en paralelo a la fabricación puede ir en paralelo a la logística y todo ello en paralelo con la construcción. Podemos estar poniendo en marcha mientras todavía fabricando, dependiendo del tamaño del parque. Hay muchísima relación. Por eso necesitamos también unos procesos y una gestión del riesgo muy sólidos, para que todo eso tenga sentido. Y como siempre, y por lo que son bonitos los proyectos, es que las personas son las que marcan la diferencia. Sin duda, con tantos involucrados que hay en tantos lugares, las personas son las que van a hacer y van a liderar todo el proyecto. Como ahora nosotros, que hemos liderado el proyecto Siente el Viento. Así que con esto os quiero agradecer mucho. Tenemos el contexto, hemos sentado las bases de conocimiento, hemos construido todo nuestro parque eólico y se lo hemos brindado al PMI Madrid y a sus aliados en Latinoamérica y hemos cogido 3 fundamentales que nos pueden servir para todo, para el siguiente proyecto que ejecutemos. Y con esto os doy las gracias y también le doy las gracias desde aquí pues a todos aquellos que me han ayudado en esta preparación, sobre todo en las imágenes, en los datos, ¿no? Pues a David, a Michelangelo, a Roberto, a Ángel, a Iñaki, a Sayo, a José Luis y a Dani, porque como todos los proyectos, realmente las personas marcan la diferencia. Así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido una ponencia magnífica. Gracias también a tu equipo que tú lideras y facilitas. Ha sido enormemente interesante y hemos aprendido muchísimo con ello. También hemos disfrutado muchísimo por la forma que tienes de hacernos llegar ese fantástico conocimiento y experiencias que comentas. Has apuntado cosas muy novedosas. Esto último que comentabas, que todavía no ha salido publicado, como sabéis, en el PMBOK Guide, en la nueva edición, has hablado, te has metido en la parte estratégica, en la parte de beneficios, en la parte de gobernanza, en la parte de arquitectura, extraordinaria. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera también aprovechar para invitaros a los que estáis al otro lado, no solo a asistir como habéis hecho hoy, sino también a que os animéis. Recordad que estamos potenciando el voluntariado. Si somos project managers, si somos coordinadores de equipo, somos agentes de cambio. Y el cambio empieza por el liderazgo con el ejemplo. Entonces, animaos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para esta nuestra comunidad de project managers, será muy bienvenida que contactéis conmigo y que planteéis vuestra idea para, como ha hecho Manuel y Carlos, contéis vuestra experiencia. Si os interesa, os dejo mis datos en el chat. Ahora sí que vamos a pasar al turno de preguntas. No vamos a
profundizar demasiado porque ha sido tan interesantísimo y tan extenso que nos hemos pasado un poquito, ¿no? Pero sí que hay un gran número de comentarios. Manuel, felicitándote por el gran trabajo. Yo voy a coger quizás algunas de las preguntas un poquito más representativas de esta gran sesión. Vamos a comenzar con una pregunta de nuestro compañero, gran amigo y colega Fernando Ley, que te hace la siguiente pregunta. Manuel dice, viendo la evolución en megavatios de las máquinas, cómo va aumentando en ese ciclo de vida de 20 a 25 años, ¿es normal que durante ese ciclo operativo se aumente la capacidad de esa generación eléctrica mediante un upgrade o de un revamping? Adelante. Lo que vemos es dos tendencias en ese sentido. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo que vemos es que con el tiempo cada vez tenemos máquinas más grandes y más potentes. Si veis, bueno, en los parques eólicos un poco ya más antiguos, 10, 15, 20 años, veréis bueno, que tienen, pues eran torres de 40 metros, 50 metros y unas palas, bueno, pequeñas. Era lo que se tenía en ese momento. Y estaban puestos en los emplazamientos mejores de viento. Claro, uno siempre empieza con lo mejor. Entonces, conforme estos emplazamientos mejores iban quedando copados por parques eólicos, se ha tenido que ir a otros tipos de emplazamientos y se ha subido en altura de torre para coger, digamos, viento que está más alto. Y lo mismo como pasa con todo. Como el terreno queremos aprovecharlo al máximo, pues cuanto más potencia tengamos sobre una misma posición, mejor. Cuantas menos posiciones tengamos en un parque eólico para una misma potencia, mejor, porque, digamos, estamos trabajando sobre menos terreno. Entonces, digamos, las turbinas cada vez son mayores. Y en el mar esto se ve claramente. Llevar un cable desde tierra hasta el mar es costosísimo. Probablemente en el mar, así como, por ejemplo, el porcentaje mayor en unos aerogeneradores en tierra, el porcentaje mayor de coste son los componentes. En un parque en el mar, el porcentaje mayor será toda la obra eléctrica y civil que hay que hacer para poner ese aerogenerador en el mar. Por tanto, cada vez mayores. Y dos, lo que se quiere hacer es lo que le llamamos el repowering. Es decir, en posiciones antiguas hay dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de quitar y demoler todo el aerogenerador y restituir el terreno como está, o podemos, mediante el mantenimiento, el correcto mantenimiento y el cambio de una serie de componentes principales, hacer un upgrade y, digamos, darle lo que se le llama una extensión de vida útil. 2 años, 5 años, 10 años más, depende de lo que queramos instalarlo. Por eso estas son las dos tendencias. Uno, en parques eólicos nuevos, cada vez más potencia para una misma posición, y en parques antiguos, en lugar de demolerlos, lo que se está proponiendo es hacer un upgrade, cambiando una serie de componentes para que tenga una extensión de vida útil. Fenomenal. Otra pregunta relacionada también con esto que tú has comentado sobre la demolición. Muchas veces vemos alguna crítica, ¿no?, en relación con los aerogeneradores, de impacto visual, de alguna crítica que dicen que, bueno, pues la agenda sostenible y medioambiental a veces no se percibe del todo, ¿no? En relación con esto, cuando se toma la decisión de demoler una infraestructura de este tipo, ¿vosotros tenéis en vuestra compañía unos procesos, un protocolo para asegurar esa retirada
si durante ya se ha terminado ese ciclo de vida de explotación, ¿podéis retirar incluso hasta la cimentación que habéis realizado? Esta pregunta te la hace Jesús Santiago. Adelante, amigo. Sí, gracias también. Cuando un aerogenerador sale al mercado y se quiere comercializar, para que sea financiable, normalmente lo que piden las entidades financieras es un documento que se le llama el certificado tipo. El certificado tipo es un documento que lo emiten unas entidades certificadoras independientes, que lo que van a hacer es certificar que el diseño se ha realizado correctamente de acuerdo a los procedimientos, que la fabricación de un prototipo se ha realizado correctamente y que por lo tanto se podrá aplicar en serie, certifican que el montaje se hace adecuadamente y certifican que la calidad de la energía que se está vertiendo a la red es la adecuada. Es lo que le llamamos, por ejemplo, el test del certificado de huecos. Eso significa que cuando el aerogenerador vierta energía a la red, no va a dañar la red, sino que, pues eso, son compatibles y que si hay variaciones tanto en la red como en nuestro aerogenerador, van a poder compensarse en automático para seguir generando. Bien, certifican todo esto siempre. Una vez que han certificado todo esto, además, dentro de ese proceso de diseño, hay que presentar un plan para instalar y un plan para demoler. Yo personalmente no he visto ninguna demolición. Por terminar la pregunta. Entonces, tienes que presentar, digamos, el fabricante tiene que presentar un plan tanto para instalar como para demoler. Estupendo. Queda, por tanto, perfectamente aclarada lo que tú comentabas de esa agenda verde, de ese Acuerdo Internacional de París para potenciar el cuidado del medio ambiente y dejar esos activos a las nuevas generaciones. Nuestro compañero, ya por ir cerrando esta magnífica presentación, nuestro compañero Javier Poyatos te hace una pregunta muy centrada en la calidad. En tu experiencia en esta área de conocimiento, ¿cómo de importante es esta gestión adecuada de la calidad en los proyectos de generación de energía eólica? La calidad es muy importante, como he dicho, porque la calidad nos lleva a la seguridad. Y si las personas están seguras, van a trabajar mejor. Y si no tienen accidentes, pues todos estamos mejor, porque todos queremos trabajar en entornos seguros. Y cuando gestionamos calidad, a todos nos gusta comprar algo y que efectivamente tenga la calidad que hemos comprado. Ni mucha ni poca, la que hemos comprado. Por eso es importante en estos proyectos tan largos y con tantos interlocutores centrarse no solo en la calidad del propio componente, sino intercambiamos muchos documentos, que esos documentos tengan una calidad, que estén rellenados todos los apartados, que tengan su logo, que tengan todas las hojas que tienen que estar de acuerdo al contrato y que gestionemos de una manera adecuada. Con un estándar internacional, de tal forma que estemos en un proyecto en un lado del mundo o en el otro con un asesor técnico, un cliente o cualquiera, tengamos un estándar de calidad de gestión. Por eso pienso que la calidad en la gestión de proyectos eólicos, y creo que en general, tiene esta triple vertiente, la de los componentes, la de los documentos y la de la propia gestión, con todas las interacciones de las personas, que son las que al final marcan la diferencia en el proyecto. Sí, señor, pues con esta magnífica ponencia de recordar a nuestro compañero Manuel Ancizu, todo un referente internacional en la gestión profesional de proyectos de energía eólica. Recordad, Manuel Ancizu, son muchas las preguntas, podríamos seguir aquí
probablemente otro par de horas más. Le voy a pasar, si os parece, las preguntas, los comentarios por correo electrónico a nuestro compañero Manuel. Tenéis sus datos de contacto. Si tenéis inquietud, si queréis explorar este enorme sector con esas magníficas oportunidades de desarrollo personal y profesional, usad la red de contactos, participar en las acciones de networking que hacemos en PMI y conoceréis personalmente a Manuel. Manuel, querido amigo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Aquí tienes tu casa. Os recuerdo al resto, compañeros, 0,25 en la parte técnica, 0,25 en liderazgo y 0,5 en estrategia. Manuel, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos vuestro tiempo. Al resto de vosotros os esperamos en los próximos webinars. Pronto publicaremos durante el mes de octubre el próximo webinar. Estad atentos, cuidaos, tened muchísima precaución con el COVID, no bajéis la guardia y vamos a seguir haciendo que este mundo vaya avanzando mediante la dirección de proyectos en ese mundo un poquito mejor entre todos, como dice Manuel, en este nuestro proyecto. Muchísimas gracias a todos. Cuidaos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.